con electro. ¿Cómo se ven las extrasístoles supraventriculares y las ventriculares? Porque eso también tienen que saber hacer diferencia. Una extrasístole supraventricular va a tener el mismo QRS del electro normal. ¿Ya? Yo tengo la onda P, tengo mi QRS y tengo la onda T. ¿Ya? Tengo la misma morfología en todos los latidos. Hasta que llega un momento en que puede que haya una onda P diferente o puede que no haya nada, pero vuelvo a tener el mismo QRS. Solo que salió antes del tiempo. ¿Ya? Extrasístoles supraventriculares tienen la misma morfología del QRS. Esta es la morfología, igual. Si fuera una extrasístole ventricular, ¿por qué las supraventriculares tienen la misma morfología? Porque este QRS se formó por la conducción normal. Aquí apareció una extrasístole, le ganó al nodo sinusal, despolarizó el nodo B y me contrajo todo, despolarizó los ventrículos, se produjo la contracción, por eso tengo el mismo QRS y la onda T. En cambio, si se produce una extrasístole ventricular, se distorsiona toda la despolarización de los ventrículos. Entonces yo voy a tener el complejo normal y voy a tener un QRS distorsionado. Dependiendo si es lado izquierdo o lado derecho, me puede dar morfología de bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Y va a ser un QRS ancho y distorsionado. Y a veces las extrasístoles ventriculares se caracterizan por tener una pausa compensatoria antes del nuevo latido. ¿Por qué se produce esta pausa compensatoria? Porque esta arritmia me atonta al nodo sinusal y este tarda en recuperarse y volver a comandar la actividad. Entonces un QRS distorsionado, diferente. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda de electro, de bradiarritmias? Você pode repetir essa última parte, doutora, da supra e infra? ¿Perdón? Você pode Extrasístole supraventricular, su nombre lo dice, supraventricular, por encima de los ventrículos. Extrasístole ventricular, porque se produjo en los ventrículos. ¿Ya? La supraventricular tiene la misma morfología porque va por la conducción normal. La ventricular va por conducción distorsionada. ¿Alguna otra duda? Em que situação patológica ocorreria uma extracístole? No escuché nada. ¿Sí? Em que situação patológica ocorreria uma extracístole? Toditos nosotros, en literatura y en estudios se ha visto que podemos hacer cierto número de arritmias que son consideradas fisiológicas o normales. Se habla de extrasístoles ventriculares hasta 500, perdón, hasta 200 y extrasístoles supraventriculares hasta 500. Claro que eso va a cambiar, ¿no? Seria uma situação de... El Holter de 24 horas. ¿Ya? Le hacen el Holter al paciente y tiene hasta, pongámosle un número, 50 extrasístoles ventriculares. No se hace nada. Então, No tiene nada. estado emocional acelerou o batimento cardíaco. Puede ser estrés, puede ser ansiedad, puede ser comidas. ¿Cuándo es importante? Cuando la carga rítmica, el porcentaje supera los parámetros de corte que son de 3 a 5% de los latidos. Y si hablamos de 3 a 5%, estamos hablando de más de 500 arritmias ventriculares o más de 1000 arritmias supraventriculares. Un paciente con extrasístoles supraventriculares o ventriculares con una carga rítmica importante tienen que buscar la causa. Puede ser un hipertenso mal controlado porque aumentan las presiones dentro del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho o en aurícula y se genera una despolarización precoz. Se genera la arritmia. Puede ser chagásico. ¿Por qué? Porque los chagásicos, los pacientes con chagas, el parásito del Chagas me produce microinfartos. Microinfarto
porque se mete a la célula por matar el parásito se sufre apoptosis, muerte celular, y ya saben que en el corazón toda célula que se muere o se necrosa se convierte en fibrosis, lo mismo en infarto extenso. Ahora, puede ser, las canalopatías son mucho más raras, puede ser también eso, pueden ser algunas cardiopatías congénitas, puede ser cardiopatía isquémica, que es lo más común. Todas las enfermedades cardíacas, todas te pueden generar arritmias, ¿ya? Y hay situaciones no cardíacas que también te pueden generar arritmias. Por ejemplo, problemas de tiroides, cuadros de hipertiroidismo. Los cuadros de hipertiroidismo te dan arritmias muy variadas. Nosotros nos ubicamos a veces con el tipo de arritmia sospechar cierto diagnóstico. ¿Por qué? Si tengo un paciente hipertenso mal controlado, ¿ya? Donde más está sufriendo en el hipertenso mal controlado es en las aurículas. Entonces, un hipertenso mal controlado, ¿qué tipo de arritmia va a tener preferentemente? Extrasístoles supraventriculares, porque están sufriendo más las aurículas. Pero un paciente con un infarto agudo de miocardio importante, ¿qué tipo de arritmias va a tener? Ventriculares, ¿ya? Entonces, a veces por el tipo de arritmia se puede hacer una sospecha o dilucidar el diagnóstico. Pero un paciente con hipertiroidismo o problemas de hipohipertiroidismo, lupus o alguna enfermedad autoinmune que esté muy descompensada, le hacemos el Holter y es un carnaval. Tiene supras, tiene ventris, tiene FA, tiene taquicardias paroxísticas supraventriculares, tiene TB. Se tiene mucha variación, muchos tipos de arritmia. Entonces, en ese paciente hay que sospechar una causa no cardíaca. Puede ser endocrinológica, puede ser inmunológica, pero no es el corazón lo que está provocando todas esas arritmias, es una causa externa, ¿ya? Cuando es mucha la variación. Bien, repaso rápido de hipertensión e insuficiencia cardíaca. Un paciente hipertenso tiene parámetros de corte de presión arterial un poco diferentes, ¿no? Si fuera diabético, ¿cuánto sería un parámetro de normalidad para las presiones? Si ustedes tienen un paciente diabético, les llega a la consulta, ¿qué le van a decir ustedes? Ustedes tienen que bajar las presiones ¿hasta cuándo? 3 cm. Todos ustedes que son jóvenes tienen que tener parámetros menores de... Sí, esto lo dicen los gringos, ¿no? Los americanos. Son más extremistas, pero 129, 89. ¿Ya? Todo por debajo de eso. ¿Ya? Ahora, yo sé que a nosotros nos han enseñado muy general el famoso 140, 90. ¿No ven? Puede ser de forma general, pero siempre hay que recordar que hay pacientes y pacientes. Son diferentes. Si tengo un paciente, un abuelo de 75 años que viene a la consulta con 170, 60. ¿Qué es él? Que muchos vienen porque por el envejecimiento y el endurecimiento de las arterias, los pacientes añosos hacen lo que se llama hipertensión sistólica aislada. Tienen hipertensión solamente a expensas de la presión arterial sistólica. En ellos, por ejemplo, ¿qué le darían de medicamento de predilección? Beta-bloqueante de cálcio? Antagonista. No beta bloqueantes, bloqueantes calcio. Pero muy bien, bloqueantes calcio. ¿Cuáles serían? Nifedipino, no en este paciente. Nifedipino es para renales, que no se les olvide. Amlodipino de preferencia. Ahora también podemos darle el lecardipino, que tiene menos efectos adversos que el amlodipino, ¿ya? Y si tu paciente es renal y está con 170, 100, ¿qué dejamos? Nifedipino si es que la función renal está arriba de 2.5 o 3 incluso. Pero si su función renal está normal,
Y el carado diuréticos. ¿Qué diurético? Tiazida. Siempre en hipertensión arterial entre diuréticos se prefiere las tiazidas. ¿Y si fuera insuficiencia cardíaca? Diurético de asa. Diurético de asa. Y si no quiero un efecto diurético en insuficiencia cardíaca, quiero más beneficios de ese diurético, ¿cuál sería? Bien. ¿Ven que saben fármacos? Ya. Repasemos un poquito de fármacos. Porque si se dan cuenta, los que se utilizan en hipertensión casi son los mismos que se utilizan en insuficiencia cardíaca. Aquí me faltó beta bloqueantes y no, en hipertensión primero. Bloqueantes canales de calcio. Y ese. Ya. Y luego tenemos los otros que ya podemos utilizar, el alfa-metil-dopa, vasodilatadores periféricos como el hidrocurciato, la nitroglicerina, que no los hemos visto muy en profundidad. No hemos visto casi nada de emergencias cardiovasculares, no nos dio tiempo. IECA. Nómbreme IECAs. Captopril. Enalapril, captopril, lisinopril, ramipril, Arados, Losartán, telmisartán, iversartán, telmisartán, olmesartán, camisartán. Diuréticos, hidroclorotiazida, hidroclorida, clortalidona, furosemida. Ya, de elección primero siempre en hipertensión tiazida. Beta bloqueantes. bisoprolol, carvedilol, Propanolol, carvedilol, nebivolol. Ya. Con el tema de los bloqueantes, beta bloqueantes, ¿cuál es la principal contraindicación o precaución? Las principales. presión, En beta bloqueante. La Frecuencia presión. cardíaca. Ya, muy bien. Y cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué precaución hay que tener al dejar un beta bloqueante? No, la presión, que no le baje, que no le baje. ¿Ya? Enalapril, dosis. Estamos mal, si vamos bien. Dosis, vamos. 25, 50 y 80. ¿No? 25, ¿Ya? 50 y 80. Estoy confundido. El mismo cuadrito con otros fármacos va a entrar al final, tienen que saber dosis. Les voy a poner los más comunes, ¿ya? Enalapril, la presentación, todos estos son comprimidos, no estamos hablando de nada endovenoso. Enalapril viene de 5 miligramos y de 10, ¿ya? Se puede empezar con dosis de 2.5, 5 o 10, dependiendo de cómo lo vemos que es al paciente. De los IECAs, ¿cuál es el principal efecto adverso que suelen presentar los pacientes? Tos. Y es una tos muy característica, por eso a veces es fácil de identificar. Es una tos seca, es una tos de ahogo, con mucha picazón en la garganta, simula un cuadro alérgico, porque es un cuadro alérgico. El paciente viene y dice, no sé qué le tengo alergia, doctora, me lagrimean los ojos y empiezo a toser y me quiero ahogar. ¿Qué está tomando? Enalapril. Entonces, a veces es fácil de identificar, ¿ya? Losartán. 25, 50 y 100. Pero vienen presentaciones de 50 y 100, ¿ya? Dosis máxima de losartán. 100 cada 12 horas, ¿ya? Efecto adverso de losartán. Tos seca. En menos medida tos seca, no da tanta alergia, ¿no? Es más el tema de la hipotensión. Que todos pueden dar hipotensión, ¿no? Ya, solo los sartán por ahora, pero los otros son relativamente fáciles. Telmisartán viene 40-80, valsartán viene 80-160-320. Diurético, hidroclorotiazida, 25, 50 y 100. En cuestión de diuréticos, tanto la tiazida como la espironolactona, salvo que hayan cambiado los últimos meses, no hay variación o diferencia entre una dosis de 25 y una dosis de 100. Por eso se prefiere dar dosis baja para evitar efectos adversos.
Efectos adversos de la tiazida más común: hipopotasemia, depleta mucho potasio. Ya, beta bloqueantes. El más potente para bajar la presión, o los más potentes, son carvedilol y nebivolol. ¿Ya? Carvedilol viene en tabletas desde 3.125, 625, 12.5 y 25. Siempre se da cada 12 horas. Los IECA en Alapril cada 12 horas. Los Sartán cada 12 horas. Yo sé que a veces lo dejamos una vez al día porque estamos titulando o el paciente es muy hipotenso, principalmente en insuficiencia cardíaca, pero no controlan bien 12 a 24 horas. Sí o sí hay que dejarlo todos al día en hipertenso. ¿Ya? Bloqueantes cálcicos, amlodipino, solo viene de 5 y 10. ¿Ya? El principal efecto adverso, que igual es muy común en el amlodipino, es el edema de miembros inferiores. ¿Ya? Es un edema duro, simula el edema renal, es un edema que la piel se le pone brilloso y no hace godete. ¿Ya? Ese edema es diferente del de insuficiencia cardíaca, que es un edema frío, blando y que uno aprieta y hace godete. Es muy parecido el edema del amlodipino al edema del paciente renal crónico. ¿Ya? Nifedipino. El nifedipino viene de 10 y 20 y se da cada 6, cada 8, cada 12 horas. ¿Ya? Nifedipino, no se olviden nunca, no lo den inicial a ningún paciente. Muchos en emergencia les encanta dejar nifedipino porque es un hipotensor rápido. El paciente llega a 140, le dejan nifedipino y baja. Pero hace efecto rebote y a veces mata un medicamento que tal vez a futuro el paciente pueda necesitar. Cuando el paciente no puede tomar IECA, no puede tomar ARA2, no puede tomar betabloqueantes porque está bradicárdico, lo único que nos queda en pacientes renales, porque ni siquiera orina, a veces lo único que nos queda es el bloqueante cálcico, es el nifedipino. Entonces no lo dejen de buenas a primeras, nunca. ¿Ya? Intenten con los otros. Si tenemos una batería de antihipertensivos, ¿por qué utilizar nifedipino? Insuficiencia cardíaca. Estábamos hablando con Dani de una confusión de los pilares en el tratamiento. Estos pilares pueden ir juntos, ¿ya? Y esto es lo último de fármacos. Con esto vamos a terminar y vamos a repasar unos cuantos casos clínicos que es un poquito más ameno para que no se me duerman, ¿ya? Fármacos. Las últimas guías nos hablan de que están en el mismo podio, en el primer lugar, IECA-ARA2, inhibidores del SGLT2 y los antagonistas del receptor de neprilicina, que es el sacubitril/valsartán. ¿Ya? Incluso las guías dan preferencia a iniciar sacubitril/valsartán antes que IECA y ARA2. Los IECA y ARA2 están ya poco a poco quedando en desuso. Se prefiere sacubitril/valsartán. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene mayores beneficios en mortalidad a largo plazo. Entonces, en el primer lugar, al paciente tendríamos que dejar inhibidores de SGLT2 y sacubitril/valsartán, que es los antagonistas del receptor de neprilicina. Si el paciente tiene alguna contraindicación para el entresto, el sacubitril/valsartán, ahí recién entra el IECA o el ARA2. ¿Ya? Un ARNI ahí. Ese es el ARNI. El sacubitril/valsartán es el ARNI. Ese es el ARNI, que es el antagonista del receptor de neprilicina. ¿Ya? Ese es el ARNI. Ahora, este ARNI tiene ciertas precauciones. La primera es que si el paciente estaba tomando enalapril o losartán, principalmente enalapril, pero hay que tener también precaución con el losartán, hay que suspender 3 días el medicamento antes de iniciar la neprilicina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ha visto en los estudios que cuando se lo iniciaba muy cerca, hacía mucho angioedema, mucha reacción alérgica. Entonces hay que suspender 3 días sí o sí antes de iniciar el ARNI. ¿Ya? Con el inhibidor del SGLT2, las guías te dicen que no hay ninguna gran contraindicación, pero en mi experiencia yo he tenido 2 pacientes que me hicieron hipoglicemia. Entonces hay que tener cuidado cuando el paciente está haciendo está muy bajo su diabetes o su glicemia. ¿Ya?
Otra precaución con los inhibidores del SGLT2 es que no te deplete mucho volumen y baje demasiado rápido la presión. Eso en pacientes con insuficiencia cardíaca es malo, porque ¿qué te hace si baja mucho la presión? Te hace síncope. El paciente se asusta mucho con la medicación, ¿ya? Entonces, primer podio, ¿cuáles serían? Ya, Dani es el único que me escuchó, creo. En el primer podio, ¿cuáles son? Y cara 2, granepenicina y SGLT2. Inhibidores del SGLT2. Es que si ustedes no lo repiten, no se van a acordar. Inhibidores del SGLT2. ¿Y tercero? Ya sé que es chino mandarín, pero desgraciadamente en medicina todo es así, nombres largos, complejos que tenemos que tratar de recordar. Es fácil a veces decir entre esto, o es fácil para decir canaglifosina, dapaglifosina, pero a veces uno no sabe el mecanismo de acción o el nombre real del medicamento. Ya. Cuarto pilar. ¿Cuál sería? ¿Ah? ¿Los qué? Extras. No. Tenemos 5 pilares. Los 3 están en el primer podio. Cuarto. Beta bloqueantes. Bien. Beta bloqueantes podemos utilizar cualquiera, pero los más estudiados han sido bisoprolol y carvedilol en insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y son los más estudiados porque son los dos extremos, ¿no? Bisoprolol es un beta bloqueante que no te hipotensa mucho, su capacidad de hipotensión es poca. Entonces, si yo tengo pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen presiones de 160, prefiero dejar bisoprolol. Pero si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca con 130, 140, prefiero dejar carvedilol, ¿ya? Y el último pilar, ¿cuál? No, falta uno. Uno que era su tarea incluso. Antagonista del receptor de mineralocorticoides. Muy bien. Esa era su tarea. ¿Ves? Si yo no les doy tarea en vano es porque quiero que recuerden algo. Aunque me los buscan sus tareas por los puntos, mamá. En el examen final van a estar toditas sus tareas. Igual lo pensé yo. Ya. Muy bien. Listo. Ahora sí la podemos apagar la luz. Unos casos clínicos rapiditos. Listo. Ahora sí. Gracias. Doutora, recorda o nome do medicamento? Deu ruim. Amlodipino? Amlodipino. Aminodipino. Amlodipino. A-M-L-O-D-I-P. Está en la tabla. Estamos com tanto de Felipino na cabeça. Diferipina es más fácil de recordar.
Ya, deje de tocar. Tá bom, tá bom. Entonces no me va a tocar. ainda. Aquí no va. Ya, está bien, no hay problema. Es más que ven bien, ¿no? Sí. Ya. Entonces, tenemos un paciente de 50 años con un índice de masa corporal de 30, su obesidad, diabetes mellitus tipo 2 en el papá, hipertensión en la mamá, niega hábitos nocivos, niega alergia, ningún tipo de medicación cardiovascular. Tiene un cuadro de cefalea holocraniana de más o menos 3 meses de duración que se exacerba con alimentos, alcohol, Coca-Cola, café o bebidas energéticas. Hace una semana presentó sangrado nasal y desde ese día está con un zumbido en el oído. ¿Qué pueden indagar solamente con ese relato? Bien, ya fue muy fácil. Al examinarlo, ustedes se dan cuenta que está bien en general, está con una presión de 180-120, él no se conocía hipertenso, pero tiene factores de riesgo, ¿no? ¿Cuál es su principal factor de riesgo en él? Obesidad tipo 3. Obesidad. Los ruidos cardíacos son rítmicos, regulares, en 2 tiempos, no hay soplo, no hay arritmias, no se oculta roce pericárdico. Los pulmones están con murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares, no se oculta sobreagregados, abdomen globoso a expensas de tejido celular subcutáneo, ruidos hidroaéreos positivos y no hay hepatomegalia. Extremidades sin edema. Generalmente en internado ustedes tienen que hacer historias clínicas mucho más detalladas que esto, de una forma general. En sus historias clínicas ustedes tienen que detallar desde la cabeza, implantación pilosa, si es normocéfalo, si cómo están las pupilas, cómo está el área cervical, si hay irritación yugular, si hay nódulos, la tiroides, cómo está el tórax, la expansibilidad, todo eso ustedes tienen que ir detallando. En el examen físico que se hace en las hojas de internación va de pies a cabeza, genitourinario, neurológico, nefrológico, ginecobstétrico en el caso de mujer. Cuando termina, el paciente no ve. Así es, son pacientes internados por suerte, estables. ¿Cuáles son sus diagnósticos hasta ahora? ¿Qué le van a poner ustedes de diagnóstico a este paciente? Ya, hipertensión arterial de reciente diagnóstico, obesidad mórbida. ¿Por qué diabetes? Su mamá tenía eso. La madre, el padre era diabético, pero no tenemos nada en él, no tenemos nada de datos de laboratorio todavía para inferir en diabetes. Pero el tener un familiar de primer grado, mamá, papá, hermanos, nos da una probabilidad a nosotros de tener la enfermedad de un 25%. Entonces siempre, por eso los antecedentes familiares son importantes. ¿Ya? Estos son algunos de los flujogramas, que ya los vimos en hipertensión. De la Sociedad Británica nos habla de pacientes menores o mayores de 55 años. A son IECARA2, ¿ya? C son bloqueantes cálcicos y D son diuréticos. Se dice que en pacientes menores de 55 años se prefiere dejar IECA o ARA2. En mayores de 55 años o de raza afroamericana se prefiere dejar bloqueantes cálcicos de primera línea. Entonces, su paciente tiene 55 años, está ahí en el corte, ¿no? ¿Qué le vamos a dejar? ¿Qué le dejarían ustedes con 180-100? No se puede los dos al mismo tiempo. Va a matar al paciente. Lo primero que tienen que hacer antes de medicar, porque este es un paciente generalmente estable, ¿ya? Esa hipertensión, esos 180-100, ¿es de ahorita o lo tiene ya varios días? ¿Es momentáneo o ya viene arrastrando un diagnóstico de hipertensión? Entonces siempre le pedimos
un AMPA, ¿no? 3 días que se mide la presión, podemos dejar un hipertensivo suavito, un enalapril, y vienen con estas presiones. Con eso ya se hace diagnóstico, ya tenemos un paciente hipertenso, ¿ya? Laboratorios. Colesterol. Para bajar colesterol, ¿qué medicamento se utiliza? Para bajar triglicéridos, ¿qué medicamento se utiliza? Bien, por favor, no olvidarlo, ¿ya? En escalas de riesgo cardiovascular, cada vez las guías dan parámetros mucho más grandes de disminución de colesterol. Antes se hablaba de que tenían que tener un LDL menor a 100 todos los pacientes. Ahora se habla de menores de 70 cuando tiene un factor de riesgo cardiovascular, e incluso algunas guías como las americanas, que siempre los americanos son más exagerados, hablan de 50. 50, bajarle el LDL hasta 50, ¿ya? Entonces, en pacientes, en algunos grupos especiales, si en el caso de pacientes que tienen la comorbilidad asociada, diabetes e hipertensión, es esencial hacer el bloqueo renina-angiotensina-aldosterona. Por eso, de primera elección, se debe dejar un IECA o un ARA2, ¿ya? Podemos pedirle electrocardiograma, ecocardiograma, ecocarotidio u otros exámenes, ¿ya? Esto también lo tienen que conocer de memoria porque son las combinaciones preferidas en verde, probables, línea negra punteada, y que no se hace en línea roja, ¿ya? Podemos combinar IECARA2 con bloqueante cálcico, IECARA2 con diuréticos, IECA-ARA2 con beta bloqueante, pero nunca jamás un IECA con otro IECA o un IECA con otro ARA2, ¿de acuerdo? Vamos con otra. Esta es un poquito más compleja. El otro fue sencillo. Antes, ¿qué le van a dejar al paciente? Ya viene con 180, 100, pero está en el corte, ¿no? ¿Qué le van a dejar? 180, 100 es alto. ¿Creen que enalapril va a bajar? No. Probablemente no. Debería ser de elección porque tiene más beneficio un bloqueo renina más alto, ¿no? Pero no creo que le disminuya. ¿Y lo sacan cuánto? 50. ¿Cuántas veces al día? 2. ¿Qué más? El 100 es volumen, la diastólica es volumen. Diurético. ¿Qué diurético? No. Hidroclorochazida. Es un diurético de ácido. Hidroclorochazida. Tiacida. 25 o 12,5. La mayoría de los medicamentos ya vienen con combinaciones de un IECA o ARA2 con